Este es un tema importantísimo, espero no desgarrar el velo de Isis para contárselos, que no se nos caiga la realidad por saber esto, pero bueno, hasta tomé mis notas. Esto es porque las almas o un cosmos mental, un cosmos informático, trabaja en base a partículas. Podemos empezar hablando de Demócrito, que bueno, él al partir, por ejemplo, un pay de manzana, pues para que pasara el cuchillo, pues entendía que la materia tenía que estar compuesta como de partículas pequeñas para que el cuchillo pudiera entrar, desplazarlas y así tener dos pedazos de pay de manzana. Entonces así es como propone lo que en su tiempo pensaban que era indivisible, que es una bolita diminuta que en conjunto pues formaba todas las cosas. Muchos ateos consideran a Demócrito también como el padre del ateísmo y del materialismo, porque como todo estaba compuesto por bolitas pequeñas, pues entonces ya no hacían falta los dioses ni lo metafísico, sino que era todo bolitas pequeñas. Y entonces es donde empieza todo el desastre este del materialismo. Pero bueno, aquí lo que pretendo demostrar con este video es que las partículas jamás demostraron que hubiera un cosmos material, un cosmos sólido, un cosmos con volumen, un cosmos con masa, sino justamente las partículas están demostrando un cosmos mental, un cosmos virtual, un cosmos idealista. Para poder pues lograr hacerles entender esto, voy a explicarles un poco cómo funcionan los programas de animación en 3D. Los programas como Maya o 3D Max, que son con los que han hecho películas como Toy Story o como Shrek, que son programas de animación 3D por computadora. ¿Cómo funciona el cosmos? Pues la propuesta es que el cosmos funciona por programación orientada a objetos. Entonces hay que entender algunos conceptos básicos. Están, por ejemplo, los nodos, que son donde se guardan diferentes informaciones acerca de los objetos, que siguen una jerarquía, y están los parent y los children. Por ejemplo, los quarks serían los children de los neutrones, de los protones. Entonces los nodos, pues hay diferentes tipos. Están, por ejemplo, los shape nodes, que son los que contienen la información geométrica del objeto. Los transform nodes, que son los que tienen la posición, la escala, la rotación, la visibilidad de los objetos en el espacio. Y los shading nodes, que contienen pues el tipo de material y la textura de ese objeto. Entonces los objetos en un programa 3D pues es un conjunto de todos estos nodos acomodados en una jerarquía donde unos son padres, otros son hijos y finalmente forman pues lo que es el objeto que se define en la escena. Ahora bien, al principio, o bueno, parte de estos programas o de cómo se forman los objetos es por medio de polígonos. Un polígono es una estructura matemática que tiene tres o más puntos que se unen. Pues es, por ejemplo, un triángulo. Tienes un punto aquí que tiene determinadas coordenadas, un punto acá, y al cerrar todo esto, pues lo que tienes es un triángulo. Y con esto, pues se pueden formar todos los personajes, sobre todo de los primeros, por ejemplo, videojuegos que eran muy poligonales, justamente se les decía porque estaban compuestos a base de polígonos. Generalmente los polígonos necesitan tener mínimo 4 puntos, lo que se llama los quads, y esto es para que no haya problema en el rendereado, o sea, cuando ya haces tu película, cuando ya tienes todo y la quieres exportar, entonces te conviene más hacerlo en quads para que no tengas problemas en ese paso. Entonces, si Dios hubiera programado, digamos, el cosmos a este nivel, pues todos estaríamos como muy poligonales, como muy chafas. Entonces, un siguiente paso en la programación son los NURBS, que bueno, es la abreviación de Non-Uniform Rational B-Splines. Pero bueno, esto es más o menos como ya no son solo polígonos, sino ya trabaja con curvas y con ecuaciones más complejas. Es para que las animaciones se vean más orgánicas, que no sean todas planas, sino teniendo
diferentes curvas, pues ya le da pues un realismo o pues una calidad mucho mayor. Entonces ya los juegos de video y las películas pues pueden verse mucho mejor que antes, que nada más eran, por ejemplo, poligonales. Sin embargo, aquí pues todavía nos limitamos mucho y entonces llegamos a la parte más importante, que justamente son las partículas. Es decir, también existen partículas en las animaciones y en los juegos de video. Bueno, entonces, si nada más todo fueran polígonos o todo fueran NURBS, sería muy difícil, por ejemplo, cortar un pastel de manzana. Porque si es un pastel de manzana donde está definido así un círculo y tú lo cortas, pues se tendrían que generar diferentes puntos, diferentes nodos, se tendrían que modificar las coordenadas y sería muy complicado. Entonces no nos es suficiente que haya polígonos y no nos es suficiente que haya NURBS. Y también si queremos representar cosas más complejas como fluidos, como gas, como humo, como ropa, como chispas, pues necesitamos algo más. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues justamente partículas. Y sí, los programas de animación en 3D te manejan lo que son las partículas. Y las partículas pues son punto en un espacio tridimensional al que se le asocian diferentes campos, fuerzas, expresiones y otras programaciones. Generalmente colocas un emitter en la escena y el emitter es el que genera las partículas. No controlas de una en una, sino que las controlas por grupo y así hasta llegar a la máxima, digamos, coordinación de estas partículas, que son los fluidos, donde se relacionan pues unas partículas con otras en un tiempo determinado y se le pueden agregar parámetros como densidad, viscosidad o temperatura. Es decir, tú pones tu emitter en la escena y ahí te da las opciones de cuánto tiempo quieres que duren las partículas, por ejemplo, dentro de Maya, dentro del programa, o cuál sea su densidad, cuál sea su distribución. Todos esos son parámetros que puedes controlar acerca de las partículas. Y entonces las partículas pues te dan efectos mucho más increíbles. En una partícula ya podrías dividir algo en dos, porque ya al ser formado por partículas pues ya nada más se separa el grupo, el conjunto. Además aquí ya logras pues efectos como de tela, como de ropa, ya puedes tener humo, ya puedes tener gas. Entonces la existencia de las partículas no satisface una necesidad virtual. Nuestros programas están tirándole a eso. Las partículas jamás nos han hablado de un materialismo, al revés, es de un idealismo. Nos hablan de geometría, de espacio, de tiempo, de relaciones. Y bueno, los juegos actuales, nuestros videojuegos y nuestros programas de animación 3D, pues trabajan con los tres elementos, es decir, tienen polígonos, tienen NURBS y tienen partículas. Esto es así pues porque si todo fuera en partículas no alcanzaría el procesador a manejar tanta información. Es demasiada información de cada partícula, su posición, cómo se relaciona con otras, entonces a veces haces como un resumen y eso. Claro que para una mente divina, para un Dios, pues esto no es ningún impedimento. Digo, eres una mente superpoderosa que puedes hacer lo que quieras, entonces ya no necesitas trabajar en polígonos, no necesitas trabajar en NURBS, sino que puedes crear un cosmos que esté todo hecho en partículas. ¿Y esto para qué? Pues para poder moldear todas las experiencias posibles de una forma más, digamos, dinámica y precisa. Entonces, las partículas lo que están demostrando otra vez, pues es que vivimos en un cosmos informático, en un cosmos mental, en un cosmos inteligente. Lo gracioso es que los ateos materialistas no puedan ver pues la increíble cantidad de procesamiento que se necesitaría para manejar todo un cosmos y las matemáticas ultra complejas que se esconden detrás de él, que incluso confunden con un caos. O sea, ¿cómo es posible que no puedan ver al Dios detrás de todo esto? Y también quería nada más hablar un poco del cerebro, que pues el cerebro, como todos los otros objetos del mundo, pues no es más que una forma geométrica, no es más que un holograma, es información, tan solo es un archivo. O sea, el cerebro que está formado de partículas con todos sus fluidos, todos sus procesos, todas las sinapsis, todos los impulsos eléctricos, todo lo que se pueda generar, pues simplemente son
efectos dentro de un programa, simplemente son hologramas, son geometría y bueno, ustedes ya entendieron lo que son. Besos y abrazos, saludos, Archimano.